Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. De verdad que es un gozo maravilloso poder estar aquí a través de esta plataforma televisiva del Canal 21. La verdad que se siente para todos los que Dios tenga bien, pues edificar por medio de su palabra, de la palabra que nos habita, ¿sí? Porque esa palabra nos hizo un mismo espíritu con Dios. Así que un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo, que está en Cristo y en su Evangelio, que es después de la cruz. Recuerde que acá hablamos de este Evangelio, que es después de la cruz, que fue predicado por Jesucristo, directamente, personalmente por Jesucristo, después de resucitado y haber alcanzado toda la gloria de ser el Padre, Dios sobre todas las cosas. Esta revelación que se le fue dada al apóstol Pablo directamente de Jesucristo y que quedó plasmada la mente de Cristo, ¿sí? En sabiduría oculta, donde se ocultó, donde la ocultó el apóstol, en palabras a niños espirituales. Recuerde que la iglesia que el apóstol iba edificando en Cristo y en el evangelio que él había recibido por revelación de Jesucristo personalmente, comenzaba a tener un trato de niños, a irlos llevando hasta alcanzar la estatura de varón perfecto. Lastimosamente vino la apostasía. ¿Y por qué bueno, es plan de Dios, pero lastimosamente para el apóstol pues se le complicó porque vino la apostasía y hacía caer de Cristo a todos los que él iba edificando en la sabiduría de lo que él llamó, que recibió en el paraíso, en el tercer cielo por Jesucristo, la incircuncisión o el evangelio del reino o el evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? Esto pues nos deja muchas cosas claras. ¿Por qué? Porque así como Jesús lo dijo en el libro histórico de Lucas, lo dice y dice que el camino de Maús dice: era necesario que todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos se cumpliese. O sea, él es el cumplimiento de todo el antiguo pacto. Todo el antiguo pacto se cumple en los días de Jesús en su carne, muere en la cruz, ¿sí? Y cambia de pacto. O sea, se cumple un pacto y termina en la cruz, y resucita y comienza un nuevo pacto. La firma de ese pacto era la muerte del testador, o sea, la sangre que se derramó en esa cruz es la firma que le daba vigencia al tercer día al nuevo pacto, al pacto que explica muy bien el apóstol Pablo, ¿sí? Ese pacto en el cual iba edificando a los gentiles, que tenía cuidado de no darles la ley de Moisés. El que no tuvo cuidado fue Pedro, que judaizó la iglesia, y Pablo pues le habló reprendiéndolo y le dijo que lo que estaba haciendo era de condenar, ¿sí? Entonces, este evangelio predicado por Jesucristo personalmente, o sea, la gracia y la verdad, ahí se cumple, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Cómo vinieron? Pues, amado hermano, por revelación en ese tercer cielo o paraíso donde fue arrebatado el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, él es nombrado por Dios perito arquitecto de la iglesia. Entonces, el perito es el que estudia el terreno y el arquitecto es el que diseña el diseño que conoció en el paraíso. Cómo se debería edificar la nueva Jerusalén, la celestial, la que desciende. Esto es muy importante, ¿sí? Porque había una iglesia de Jerusalén que era terrenal, el cual líder era Pedro, pero la Jerusalén celestial desciende, o sea, descendió con el diseño. El apóstol Pablo descendió con el diseño de cómo se edificaba esa ciudad celestial, ¿sí? Por eso vemos que Pedro judaizaba y Pablo hablaba en contra del judaísmo y le decía que el judaísmo era la apostasía. Hay un error que se ha cometido siempre, y es creer que ellos tenían una muy linda relación, ¿sí? Y no es verdad. ¿Por qué? Porque Pablo
predicaba el Evangelio en misterio, en la gloria de Cristo. Es más, Pedro decía que no podía entender lo que predicaba Pablo. ¿Por qué? Porque no fue para él. Por eso ninguno de los demás apóstoles tuvo la mente de Cristo renovada en el Espíritu. Tuvieron el Espíritu, pero no la renovación de la mente. Como le pasa a muchos creyentes, ¿sí? Que tienen, ya saben que tienen el Espíritu, pero no renuevan la mente y siguen viviendo en los rudimentos de la fe, en los rudimentos de Cristo, ¿sí? ¿Cómo, hermano? La doctrina de Cristo tiene rudimentos, sí, tiene rudimentos. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo presentó en Hebreos 6.1 y dice lo siguiente, dice, dejando ya los rudimentos de la fe en Cristo, ¿sí? Y usted se preguntará, ¿cómo así? ¿No hay que tener fe en Cristo? Realmente, cuando le piden dejando ya los rudimentos, le están diciendo vamos a lo perfecto. O sea, para llegar a la fe perfecta, usted no tiene que tener la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. ¿Y cómo se explica eso? Cuando usted tiene la fe en Cristo, usted ve a Cristo por fuera, ¿sí? Pero cuando usted tiene la fe de Cristo, usted sabe que Cristo está dentro de usted y la fe no es don del hombre, sino don de Dios y ella se manifiesta, ¿sí? Esa es la diferencia, que tú ya no ves a Dios en templos hechos por materia muerta o mano de hombre, sino ya ves que tú eres el templo, ¿sí? Del Dios viviente, porque Cristo está en ti. Entonces, Cristo en nosotros es la esperanza, ¿sí? Había que esperar esa esperanza, pero Cristo ya está en nosotros, entonces vivimos la realidad de ser el templo de Dios, ¿sí? Así varias cosas que, bueno, son misterios. Recuerde que un misterio es algo velado, ¿sí? A la mente natural, carnal o la mente inicua, ¿sí? Es algo velado. Dice que a causa de que se predica a Moisés hasta hoy, todavía el velo le sigue puesto. ¿Y qué significa eso? Que siguen pensando que es la mente de Moisés, pero no, es la mente de Cristo, la que tenemos ahora. Por eso Pablo dice, le servimos a Dios con la mente, ¿sí? Porque la mente, todos vivimos en la mente de Cristo, ¿sí? Todo es la mente de Cristo, ¿sí? Tú eres como una neurona de toda esa mente de Cristo, pero también eres la mente de Cristo. O sea, es como decir que cada neurona tiene la capacidad de distinguir como Dios distingue, ¿sí? Hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa, resolver como Dios resuelve, ¿sí? Amar como Dios ama, ¿sí? Por ejemplo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se tomaba en cuenta, pues el sacrificio no fue completo. Pero ¿qué sucede? Cuando tú piensas como Dios piensa, Dios no piensa en tomar en cuenta el pecado, ¿sí? Entonces, al no tomarlo en cuenta, la persona se siente amada y al darle la palabra de verdad le revela que Dios ya lo limpió a través del sacrificio de la cruz. Entonces, esas cosas que revela la verdad de Cristo, ¿sí? Por eso es muy importante saber, entender que el único evangelio predicado por Jesucristo resucitado y habiendo ido al Padre, alcanzando toda la gloria de ser Dios sobre todas las cosas, por eso grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Y por ahí en otro lugar dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús volvió y recuperó la gloria de ser el Padre, porque se había despojado de ella para hacerse hombre, nos resucitó a todos para que todos fuéramos esa nueva naturaleza de Dios, ¿sí? Esto es lo que el apóstol dice, que para los gentiles es locura y para los judíos es tropezadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el que tiene el pensamiento del judaísmo se le dice que tiene la misma naturaleza de Dios y que es imagen de Dios y no lo cree. ¿Por qué? Porque ellos se ven según la carne. Pero a ti te mandaron a no conocerte según la carne, y si a Cristo conociste según la carne, ya no te mandan a conocerlo así. O sea, ya no conozca a Jesús de Nazaret antes de la cruz, conócelo resucitado en toda su gloria, que es lo que le estoy diciendo, que fue lo que predicó en el tercer cielo, ¿sí? A este único apóstol, perito arquitecto de la iglesia,
de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y retornamos. Estamos aquí nuevamente, gracias por estar con nosotros. Ya fuimos a unos compromisos publicitarios y estamos aquí nuevamente con ustedes. Agradecido de Dios primeramente porque está usted ahí, no poniendo oreja, sino poniendo oído para oír. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, ¿sí? La fe, el don de la fe viene por el oír. Cuando usted oye palabra de Dios, esta palabra tiene vida. Por eso Jesús dijo, mis palabras son vida. Yo soy espíritu vivificante, ¿sí? Entonces cuando usted oye palabra de Dios, su vida tiene un sentido espiritual, ¿sí? Comienza a tener esa vida espiritual, que es lo que se llama llenar ese vacío que muchos de pronto lo llenan con alcohol, con droga, con vidas en lujuria, vidas en contra de su propia naturaleza, de muchas formas que el hombre cree que se llena, pero lo que está buscando realmente es la palabra que lo llena y no lo deja sin ninguna ansiedad, ningún tipo de ansiedad, sino que lo llena plenamente, ¿sí? Las personas que andan en mala conciencia, ¿qué es mala conciencia? O sea, que andan de espaldas a la voluntad de Dios. Estas personas están buscando a Dios, o sea, su psiquis, su personalidad, su interior está buscando hallar esa paz, ese gozo y esa justicia en el espíritu, pero como no tienen oído para oír o no les ha llegado la palabra, sí, la palabra de verdad, pues comienzan a buscar por medio de cosas indebidas, cosas que atentan contra su propia naturaleza o llevan a destrucción, ¿sí? Pero ellos en el fondo están buscando esa paz y ese gozo en el espíritu, esa felicidad que da el poder entender quiénes somos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace Dios? Dios te revela tu verdadera identidad. El hombre, cuando nace, es introducido a un sistema del hombre que creó él mismo, un sistema económico, político, social, cultural, educativo, póngale, ¿sí? Entonces, en ese sistema, Dios, aunque tiene cabida, no tiene protagonismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos sistemas realmente te hablan de ver a Dios por fuera, ¿sí? Por ejemplo, el sistema religioso te pone a ir a un templo hecho por mano de hombres, ¿sí? Donde dice claramente en el libro de los Hechos que Dios no habita ahí. Entonces tú te debes preguntar, si Dios no habita ahí, ¿quién habita ahí? Pues mandamientos de hombre, ¿sí? Doctrina de demonios y doctrina de Moisés, que era lo del antiguo pacto. Ya no estamos en ese pacto ya caducó. De eso se trata el engaño de la religión, de no dejarte ver quién eres. Tú eres el templo de Dios, ¿sí? Toda religión, póngale nombre como le ponga, toda religión que enseña, porque toda religión enseña a ver a Dios fuera de sí mismo. Aquí en Evidencias, que evidenciamos la palabra de Dios, esas palabras inefables de Dios, dichas personalmente por Jesucristo en el paraíso, se le dijo al apóstol que somos piedras vivas, que somos el templo de Dios, ¿sí? Que somos el templo de Dios, que somos un mismo espíritu con Él, o sea, el templo de Dios te hizo Espíritu Santo. Y esa palabra es importante, Espíritu Santo. ¿Y qué es santo? Tú eres santo, tú no eres pecador. Tú eres un espíritu perfecto, un espíritu justo, hecho perfecto por un solo sacrificio para siempre, ¿sí? Entonces tú ya no eres pecador, ¿sí? Ya no te conozcas según el pecado, conócete según la santidad que Dios imputó. Entonces no tomamos en cuenta el pecado, quiere decir que en la cruz quedó destruido, ¿sí? En la cruz quedó destruido el pecado. Quedó destruido. ¿Qué es destruir? Aniquilar para siempre. Entonces el hombre lo que no tiene es el conocimiento de la verdad. Al no tener el conocimiento de la verdad, tiene el conocimiento del engaño, que te dice que todavía eres una llaga podrida, un trapo de inmundicia, y actúas de espaldas a Dios, ¿sí? En ignorancia. Porque ¿qué es
el mal del hombre, la ignorancia, que ignora quién es Dios, que ignora la verdad de Dios, ¿sí? Por eso hay muchos que hablan sin conocer a Dios. Pueden hablar de Dios, pero no lo conocen. No saben que Dios está después de la cruz, ¿sí? Que ya cumplió todo lo que dijo que iba a cumplir, ¿sí? Que renovó el entendimiento, que estamos siendo uno con Él, por lo tanto caminamos en santidad, en bendición. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para conocer todo lo que se nos ha concedido. ¿Dónde se nos concedió todo? Todo se nos concedió después del sacrificio perfecto en la cruz, aunque luego entiendes que desde antes de la fundación del mundo ya se te había concedido toda la sabiduría de Dios, todo el entendimiento de Dios. Y la sabiduría de Dios es predestinada, dice el apóstol Pablo. Esa sabiduría que es predestinada es que Dios te arregla el futuro para que tú te encuentres con ella y entiendas quién eres antes de la fundación del mundo, que eres hijo de Dios, ¿sí? Eres Jesús mismo, pero resucitado en gloria y en plenitud. No eres Jesús no eres Jesús antes de la cruz, según el judaísmo o la circuncisión. No, eres Jesús resucitado en toda su gloria. Esa es tu verdadera identidad. Por eso dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. El cielo no tiene que ver con longitud, el cielo tiene que ver con un estado espiritual de la mente de Cristo en tu cuerpo, porque así como es en el cielo, es en la tierra. O sea, así como Cristo es en la mente ordena el cuerpo, lo sana, lo ordena, lo limpia. ¿Sí? Todo eso ya sucedió en la cruz, donde fuimos limpios, justificados, redimidos, ¿sí? Se destruyó a Satanás, destruyó el pecado, destruyó las maldiciones, destruyó las enfermedades, destruyó el acta que nos era contraria, destruyó los demonios, ¿sí? Eso sucedió ya ahí, pero como tú no te has dado cuenta porque te han enseñado otro tipo de señal de la cruz y no la señal verdadera, que es el conocimiento de todo lo que ella alcanzó, entonces crees que Dios te está limpiando hoy, ¿sí? No es cuando tú lo entiendes, es en la cruz donde ya te limpió, ¿sí? No es que hoy, en este mes, usted hoy creyó y recibió, que es lo que queremos, ¿no? Si no ha oído de la palabra de verdad, es lo que queremos, que la crea, la guarde y sea edificado, ¿sí? Por esta palabra para su vida. Pero cuando usted se da cuenta de algo importante, es que todo fue consumado en la cruz, ¿sí? En ese acto perfecto de la cruz, perfecto. Mire, hermano, Dios dice que es perfecto. Y si tú eres hijo de Dios, tienes la naturaleza de Dios. Y en esa naturaleza de Dios tienes que pensar que fue perfecto. Porque si no, no estás pensando como Dios piensa. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que pensar como Dios piensa. Y Dios no toma en cuenta el pecado, porque después de la cruz no hay pecado, ya lo destruyó, ¿sí? Entonces tú tienes que pensar como Dios, que la persona que viene a ti está actuando en ignorancia, en desconocimiento de la verdad. Por ende, cree que se desborda en los deseos de la carne, ¿sí? En la mala conciencia, o sea, en deseos engañosos. Pero si tú eres entendido, esa persona lo que anda es en ignorancia. Al andar en ignorancia, obra en maldad por la ignorancia que tiene en la mente, porque no se conoce. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y que a ella se le dio toda autoridad para enseñarle a las potestades y a los principados, ¿sí? Esto es, los demás hermanos que son iglesia, ¿sí? En esa posición, porque ya los principados de maldad y las potestades de maldad fueron destruidas en la cruz. Entonces lo que hay que enseñarle a la potestad y a los principados, que son la iglesia, o sea, príncipes, y que tienen toda la potestad como iglesia de poder creer la verdad, y a la iglesia se le dio para que enseñara a ellos mismos a conocer la verdad, que no se conozca según la carne, ¿sí? Porque la carne, después de la cruz, se le programó con un evangelio de mentira para considerar que la cruz de Cristo no triunfó. Pero la cruz de Cristo sí triunfó, sí venció y sí destruyó lo que dijo que iba a destruir. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, continuamos aquí en su programa en Evidencias. Queremos pues seguir
edificando a todos los que Dios tenga bien poder pues llevar esta palabra, ¿sí? Reconociendo que cada uno de nosotros, ¿sí? Somos identidad Jesucristo hombre, el hombre nuevo creado según Dios, o sea, Dios mismo hecho, creado, formado en un cuerpo, ¿sí? En un cuerpo físico, formado a la estatura de varón perfecto. Siempre hablamos que es muy importante alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Tener, por ejemplo, dejar los rudimentos de bautismos. Pablo dice, Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar la palabra del reino, ¿sí? Entonces, si usted cree que todavía se tiene que bautizar a alguien en agua y meterse al agua, Pablo le está diciendo que eso es un error. ¿Por qué? Porque esos son símbolos, ¿sí? Que quedaron antes de la cruz, ¿sí? Segundo, habla de la fe en Dios, ¿sí? Ahora tú tienes que pasar a tener la fe de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo conoces que está afuera, sino está dentro tuyo. Por eso no habita en templo de mano de hombre, sino en el templo verdadero, que es tu cuerpo y mi cuerpo, ¿sí? Dice que echar nuevamente los rudimentos de arrepentimiento, de obras muertas, ¿sí? O sea, entiende que Dios ya te perdonó, que tienes que reconciliarte, reconcíliate con Dios, ¿sí? Entiende que Dios ya te lavó, te limpió, te justificó, te perdonó, no toma en cuenta tu pecado, reconcíliate con Él. ¿Y qué es reconciliarse? Volverse a conciliar, porque resulta que tú ya eras uno con Él desde antes de la fundación del mundo, tú no estabas separado, te dieron un conocimiento, o sea, la cruz te salvó a ti y a mí de pensar que estábamos separados de Dios. No, Dios nunca ha salido de nosotros, porque Cristo siempre estuvo en nosotros. Lo que no estuvo en nosotros fue el entendimiento de que Cristo está en nosotros. Y de eso se encarga la religión, de destruir ese entendimiento para que tú sigas pensando que Dios está por allá y que hay que ir a buscarlo. Por eso la palabra más usada en las personas que de pronto no tienen la palabra después de la cruz, en ese misterio que Pablo llamó sabiduría oculta, le dicen busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios. Usted no tiene que buscarlo por afuera, usted no va a encontrar algo que ya tiene dentro. A veces ponemos un ejemplo de que es como si tuviésemos unas llaves en el pantalón, pero creemos que las hemos botado y comenzamos a buscarla por todos lados. Pero resulta que usted no se ha dado cuenta que ya la tiene. Así mismo pasa con Dios. Usted lo manda a la religión a buscarlo en los templos de materia muerta, en vigilias, en ayunos, lo manda que se sacrifique su cuerpo, que se vaya de rodillas, que vaya caminando, que prometa, que jure, que perjure, que llore, ¿sí? Creyendo que así usted va a buscar a Dios. No, a Dios se le busca en el templo verdadero y es cada uno de nosotros, ¿sí? No es por afuera esa búsqueda, es por adentro. Vaya adentro de sí mismo, Dios está ahí y Dios quiere revelarse, ¿sí? En este programa pues evidenciamos esa palabra de verdad que es vivir la realidad que cada uno tiene en lo espiritual. Somos identidad Jesucristo hombre en la tierra. Somos esa naturaleza de Dios por su espíritu, no es por tu espiritico de hombre, no, es por el Espíritu Santo que te regeneró. Si tú eres un solo espíritu con Él, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, no crea que es el espíritu del hombre que es débil, perverso y caído. No, es el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el hombre fuerte, el hombre mayor, ¿sí? La mayor mente, la mayor capacidad de poder vivir en esa vida que le agrada a Dios. ¿Y para qué alcanzamos la madurez espiritual? Para saber que estamos en un cuerpo teniendo una experiencia, ¿sí? Un cuerpo que tiene caducidad, teniendo una experiencia y poder amar, ¿sí? Poder amar, poder poner al servicio del prójimo el perdón, el amor, el entendimiento, la sabiduría, ¿sí? Dijo Pablo que me hice a todos para alcanzar a los que estaban llamados para salvación. Entonces poder entender, poder hablar con otro en un estado de igualdad con el otro, pero oírlo
enriqueciendo con conocimiento y entendimiento de Dios para que vaya recibiendo pues más claridad, ¿sí? Porque ¿qué significa que la tierra durará en oscuridad 3 días? ¿Sí? Pues para Dios un día son como 1000 años, dice la misma escritura, ¿sí? Entonces 3000 años de ignorancia de la verdad de Dios, ¿sí? Entonces vino Cristo, comenzó el año 0, pasó un día, 1000 años, pasamos el 2002, se cumplieron el segundo día y estamos en las primeras horas del tercer día, ¿sí? Y hay un salmo que dice que en las primeras horas de la mañana del tercer día yo quitaré la maldad de mi casa. ¿Qué sucede eso? ¿Qué es la maldad? La ignorancia. Porque no hay maldad. Después de la cruz Dios destruyó la maldad, pero como ignorabas eso, te estamos diciendo a través de este programa que ya no hay maldad en ti, porque tú eres un espíritu hecho perfecto por un solo sacrificio para siempre, ¿sí? Que tú eres identidad celestial, identidad Jesucristo, que tú no te conozcas con el nombre carnal que te dieron para que te conformaras a la forma del mundo, sino que hay un nombre sobre tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, Jesucristo hombre. Esa es tu verdadera identidad, ¿sí? Cuando tú cierras los ojos y le dices a tu cerebro, conéctate con la eternidad, se conecta con la mente de Cristo y te hace esa identidad, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Se recuerda, ¿sí? Salimos de la amnesia, como cuando alguien sale de la amnesia. Usted está en una amnesia que cree que usted es, por ejemplo, mi nombre es Exxon Fernando, entonces usted creía durante 40 y pico de años que usted era Exxon Fernando, pero salió de la amnesia y se acordó que usted no es carne, sino espíritu, y su espíritu tiene un nombre eterno llamado identidad Jesucristo hombre. Entonces esa es tu verdadera identidad, ese es el nombre que es sobre todo nombre, esa es la naturaleza nueva en la cual dice que estamos completos, ¿sí? Que nos hizo perfecto con un solo sacrificio, ¿sí? Que ya no te conozcas según la carne, o sea, en tu nombre terrenal no te conozcas, tú eres espíritu, tú no eres un cuerpo natural con un espíritu, no, tú eres espíritu teniendo una experiencia en un cuerpo natural que tiene cierto uso, 80 años, 90 años, ¿sí? Cierto uso, y tú recuperas esa memoria y te acuerdas quién eres desde la eternidad. Tú eres espíritu, tú eres espíritu. Es más, aún el cuerpo físico está compuesto por polvo de estrellas, ¿sí? La ciencia dice que los átomos son vacíos de aire, y ese vacío de aire se le llama neuma, y al neuma se le llama espíritu. Entonces tú eres espíritu, ¿sí? Tú eres espíritu. Miles y millones de átomos que pueden hacer que este cuerpo se pueda ver, pero ese cuerpo está compuesto por átomos que su núcleo es aire, ¿sí? Ese es el centro del átomo, el aire, el núcleo, el espíritu, el neuma. Entonces por eso Pablo dice nosotros los espirituales, porque a él se le reveló en el tercer cielo que la verdadera naturaleza que somos es espirituales. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos aquí. Gracias por seguir con nosotros. Gracias porque tiene oídos para oír. Gracias porque, recuerda, tú no eres pecador. Tú eres un espíritu justo, hecho perfecto para siempre por un sacrificio hace 2000 años en la cruz que ya había sido consumado desde la eternidad, ¿sí? ¿De qué se trata la vida que Dios tiene para nosotros? Mire, Dios es como una serie. Sí, Dios grabó toda la serie, todos los capítulos, el escenario, te hizo ¿sí? Tu participación, la participación de todos los hombres en el escenario de la vida, ¿sí? Grabó todo eso desde la eternidad y luego dijo, dele play, o sea, vamos a darle que se vea, vamos a darle realidad, ¿sí? Entonces Dios ya sabe que tú te ibas a enterar que tú eres el mismo teniendo una experiencia física, ¿sí? Dios se está encargando por muchos medios y por varios conocimientos de hacerle ver
a la persona que no es natural, sino que es espiritual y que se tiene que conectar, ¿sí? Se tiene que conectar con la mente de Cristo, que es espíritu, ¿sí? Esa es tu verdadera identidad. Eso es, por ejemplo, Dios en el que está despierto o ha recuperado la memoria de quién es desde la eternidad. Dios es protagonista, o sea, Dios hace a través de esa persona. Pero cuando la persona sigue dormida, por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿sí? Entonces, todavía mientras que esa persona esté dormida, ¿qué es dormida? No es que no duerma, no abra los ojos, no camine, no haga alguna actividad. Es que está dormida, no ha recuperado la memoria de que no es Pepito Pérez, sino que es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en esa persona que no han recordado, ¿sí? Dios es observador, Dios observa, o sea, Él está ahí adentro, tú sufres, lloras, todo eso, pero Él simplemente observa, ¿sí? No estamos diciendo que cuando Dios es protagonista, de ya, todo se acaba, y no, la fe es probada, ¿sí? Usted va a pasar por situaciones que el apóstol Pablo no llamó, uy, que estoy destruido, no, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que tenemos en Cristo, ¿sí? Entonces, todo proceso es una leve tribulación momentánea, ¿sí? Entonces dice que esas leves tribulaciones el hombre las puede soportar, pero quiero que te consueles con algo. Cuando tú tienes el Espíritu despierto en ti, tu naturaleza pasó a ser divina. Sí, por eso Pablo le llamó leve tribulación. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios soporta. ¿Sí? Dice que lo más débil de Dios es lo más fuerte de lo más fuerte de los hombres. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que nos ayudan a entender que en esa nueva naturaleza que somos en Cristo Jesús, somos más fuertes que nuestras fuerzas de hombre. ¿Sí? Por eso dice, el débil diga, fuerte soy. ¿Sí? Y todo es una confesión. Por ejemplo, la palabra dice en Gálatas 3:9, dice, y somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? O sea, cuando dice somos bendecidos, es que tú no tienes que decir Dios te bendiga. No, ya tú eres bendecido. ¿Sí? Eres bendecido. Y Dios te irá revelando todas tus bendiciones, que son todas, porque en Cristo dice que todas las bendiciones son sí, todas las promesas son sí y amén. O sea, todas las promesas están hechas y para manifestarte en ti. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Que ya somos bendecidos. O sea, eso se tiene que entender como que tú ya eres la bendición, como que la bendición ya está en ti desde hace tiempo, pero no la disfrutas porque no conocías la verdad. ¿Sí? Entonces usted cree que el mundo le dice que como no tiene dinero suficiente, entonces usted es una persona escasa, que si no se prepara para la vida, ser alguien en la vida, académicamente o empresarialmente, usted no es nada en la vida. Y yo le quiero decir algo, usted es la misma vida, porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando usted reconoce y entiende eso, usted es el Hijo de Dios. Y ser el Hijo de Dios es el título más grande de la tierra. ¿Por qué? Hermano, porque si usted gana el mundo, dice, sí, gana el mundo, pero no encuentra consigo mismo en el espíritu y en la verdad de su verdadera vida, ¿sí? Que es una identidad celestial, que perdió el tiempo, que no ganó nada, ¿sí? Porque disfruta temporalmente, pero no eternamente. Entonces la invitación es a que tú disfrutes la eternidad en tu vida temporal, en tu vida, en tu cuerpo temporal. Porque el reino, escúcheme esto, el reino se vive respirando, ¿sí? Respirando en este ambiente natural. El reino se vive ahí. El reino es un estado, un conocimiento
una verdad de Dios en nosotros que nos hace vivir conforme a Dios mismo, ¿sí? En santidad, en perfección, en misericordia, en compasión, en amor, ¿sí? Justicia, paz y gozo en el espíritu expresado en este cuerpo, porque somos espíritu, ¿sí? Que el reino no es comida ni bebida, ¿sí? Pero es una expresión del amor de Dios desde cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, siempre podemos experimentar lo que Dios quiere hacer. Por eso es que Dios, a través de la persona que Él se ha encontrado con ese conocimiento, porque es como si, mire, si Dios está en mí y Dios está en ti, es como si Dios estuviera hablándose a sí mismo, porque somos uno, ¿sí? Por eso es un solo espíritu. Que el cuerpo de Cristo es un cuerpo corporativo, o sea, son muchos miembros, pero es un solo espíritu, o sea, somos uno, ¿sí? Entonces Dios le habla a Dios para que recuerde que es Dios, algo así, ¿sí? Y así se puede entender que tenemos esa nueva naturaleza, ¿sí? Que el hombre de pecado fue destruido en la cruz, Adán fue destruido, Adán no resucitó, Adán fue destruido, Adán no fue mejorado, Adán fue destruido, Adán no se le hicieron talleres de autocrecimiento, Adán fue destruido. Y tú tienes que reconocer que ese hombre de pecado que te hacía caminar de espaldas a Dios ya fue destruido en la cruz. Tú lo puedes entender hoy y sentirte limpio, pero tú ya eres limpio desde la cruz del Calvario, de la cruz de Cristo, ¿sí? Aquí exaltamos ese sacrificio perfecto, porque si fue perfecto para Dios, Dios le llamó sacrificio perfecto. Por un solo sacrificio lo hice perfecto para siempre. Si fue un solo sacrificio suficiente para Dios, para mí también tiene que ser suficiente. No es culpa de Dios que las personas no entiendan el misterio. ¿Y por qué no entienden el misterio? Porque están dormidos. Están en rudimentos, están en religión, están en templo de materia muerta, donde hablan la mentira, donde hablan la mente de Moisés, la ley de Moisés, que dejó de ser y ahora estamos en Cristo y en su evangelio. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Llegamos a este último segmento de su programa en Evidencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido de este trazo de la palabra, ¿sí? Es un trazo que te pone después de la cruz, es un trazo que te habla las palabras inefables de Jesucristo, predicadas personalmente por Él en el tercer cielo o paraíso, donde estamos juntamente sentados. Agradecido de Dios por su atención, de verdad. Creemos firmemente que eres escogido, predestinado para que esta sabiduría te encuentre. Escogido, bueno, que eres tú, dice que no habían hecho ni bien ni mal y ya la escogencia ya los tenía apartados. Predestinado es que Dios te arregló el futuro, o sea, tú puedes haber pasado por todo lo malo, todo lo bueno, pero Dios te arregló el futuro para que encontraras el conocimiento correcto. Así es esta sabiduría. Así es la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, el consejo, el de siempre, afirmar el corazón en la gracia, ¿sí? Ya no hay ley, la ley fue hasta Cristo, ya no hay ley, ya no hay mente de Moisés, todo lo que te hable por mandamiento no es de Dios, te tiene que hablar por naturaleza expresada. Por eso no tenemos doctrina, tenemos vida, la vida de Dios en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Cuando sales de la mente carnal. ¿Qué es la mente carnal? La mente religiosa, la mente que juzga, condena, señala, ¿sí? La mente que, bueno, no juzga con justo juicio. La mente que cree que todo es vigilia, duro trato al cuerpo, ayunos. La mente que obra por mandamientos de hombre, la mente esclava. Pablo le llamó a los dos pactos, le dijo uno era
de Sara la libre y el otro es de Agar la esclava. O sea, el primer pacto era de Agar, los esclavos, a la carne, a la ley de Moisés, y los hijos de la libre, ¿sí? Isaac, hijo de la libre. ¿Qué quiere decir eso? La verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la verdad de la cruz? Que la cruz destruyó a Satanás y que Satanás no existe hace 2000 años. Que lo que pasa es que tú creíste un evangelio de error que te dice que Satanás anda como león rugiente, pero esa no es la verdad. La verdad es que la cruz destruyó de una sola vez y para siempre a Satanás. También ese evangelio diferente o evangelio de perdición, porque el hombre de pecado y el hombre de perdición, o sea, el hombre de pecado te dice que tienes pecado y el hombre de perdición te hace perder diciendo que tienes pecado. Entonces, una mentalidad que piensa así, y eso son todas las religiones, por eso nunca te ven limpio y siempre están blasfemando en contra de la cruz de Cristo y conscientemente o inconscientemente se hacen enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, Romanos 6:6 dice que el hombre de pecado fue quitado, fue destruido. La palabra destruir es aniquilar para siempre. Quiere decir que después de la cruz del Calvario no hay pecado en la tierra, pero tú has creído a la mentira de la circuncisión, que la circuncisión te dice que, hermanos, si alguno tiene pecado, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Pues hermano, no tienes pecado porque la cruz de Cristo te quitó el pecado, ¿sí? Entonces ese evangelio de error, de los cuales son protagonistas Pedro, Juan, Judas, Santiago, ¿sí? Que dejaron unas cartas condenándote al pecado siempre. Por eso se llama, Pablo dice, alerta, Pablo, mire, Pablo ya sabía lo que iba a pasar. Ya lo había, el Espíritu ya se lo había mostrado, él ya sabía que iban a venir unos escribiendo cartas diciendo que la cruz no había triunfado y que usted tiene pecado. No, la cruz te limpió del pecado. Por eso Pablo y los demás apóstoles nunca estuvieron de acuerdo según la doctrina de Cristo, porque unos daban la doctrina de Cristo antes de la cruz y Pablo daba la doctrina de Cristo resucitado en toda su gloria, donde se encuentra después de la cruz resucitado, siendo el Padre Dios sobre todas las cosas. Y esa es tu naturaleza. Ser un espíritu con Dios es ser Dios mismo, ¿sí? Entenderlo, recibirlo, ¿sí? ¿Cómo comienza toda esta historia? ¿O cómo comienza a aplicarse ese conocimiento en ti? Ya no te llames pecador, di, soy santo, soy limpio, soy justificado, tengo el Espíritu de Dios. El que anda en esta nueva naturaleza no puede pecar, ¿sí? El que anda en el Espíritu no tiene ninguna condenación. ¿Sí? Yo soy un solo espíritu con Dios. Somos un solo espíritu. ¿Sí? Eso se llama casarse, porque el que se une al Señor es un solo espíritu, es un matrimonio espiritual con Dios. O sea, tú eres la iglesia amada de Dios, un solo cuerpo. Por eso dice, somos el cuerpo de Cristo. Y eso es literal, ¿no? Eso no es que sea, ay no, porque usted tiene una religión católica o evangélica, usted, no, por religiones no es por conocimiento y entendimiento pleno que tú te haces un solo espíritu con Dios. Por eso a Dios todo el que le habla con claridad lo saca de la religión, porque la religión es una doctrina ya estructurada por el hombre para que tú creas de una forma. Por eso si tú eres religioso, lo que yo te estoy diciendo está fuera de tu estructura en la mente. Pues déjame decirte algo, Dios no es estructura, ¿sí? Dios es libertad. Entonces tú no eres una denominación ¿Qué es lo que pasa con las denominaciones? Por ejemplo, la denominación de los ángeles del Señor, un ejemplo, ¿no? Entonces aquí te ponen ese título en la mente, te lo graban, ¿no? Tú eres de los ángeles del Señor. Entonces usted se va a reunir o va a compartir con alguien que tiene otro título aquí en la frente, no, adventista, ¿sí? Los dos están metidos en la misma mentira, solo con diferentes estructuras. No, hermano, el nombre en tu frente es Jesucristo, tu verdadera identidad, ¿sí? Y en esa identidad somos libres, ¿sí? No para hacer lo que se nos pega en gana, porque ya no nos darían deseos engañosos de pecar, sino para hacer la voluntad de Dios en perfección,
¿Sí? Por eso, cuando usted le dice a alguien, no hay pecado después de la cruz, no le estamos diciendo que usted puede ir a hacer lo que se le dé la gana en deseos engañosos, no. Simplemente usted está muerto al pecado, porque antes de la cruz, muertos por el pecado, pero después de la cruz, muertos al pecado. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado fue muerto en la cruz. ¿Sí? Por eso el sacrificio de la cruz de Cristo es la señal más grande que te trae a la verdad, porque ella venció, fue suficiente. No es como dice el mundo y la mente religiosa del mundo, que le falta por hacer. No, ella fue suficiente. Por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y si tú tienes la mente de Cristo, Cristo dice esto: fue suficiente el sacrificio para siempre. Así que bueno, sean todos bendecidos. Un saludo muy especial, donde Dios tenga bien en llevar esta transmisión. ¿Sí? Todo obra para bien. Confesamos, como dice la Escritura, somos bendecidos con el creyente Abraham, los que somos de fe, que iba a ser revelada por el apóstol Pablo. En Efesios 1:3 dice, bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? La Escritura nos revela que Dios se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Confesamos que somos sanos por el poder de la palabra que se nos ha sido revelada en el tercer cielo o paraíso, en palabras inefables. ¿Por qué hablamos estas cosas? Porque hablamos como Dios quiere que hablemos. ¿Sí? Porque dice que la palabra está en nuestro corazón y en nuestra boca, nuestro corazón y nuestra boca, por lo que creí, por lo cual hablo. Yo llamo las cosas como Dios las llama. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Dice que nos santificó, o sea, a los santos, somos santos. No, hermano, pero somos llagas podridas. Usted será una llaga podrida. A mí Dios me dice que nos santificó y yo le creo al Padre. Así como me hago como un niño, nos hacemos como niños para creerle al Padre todo lo que dice. Y si mi Padre me dice que me santificó, mi Padre me santificó. Si mi Padre me dice que me justificó, mi Padre me justificó y yo lo confieso conforme a Dios llama las cosas. Dios está llamando las cosas como son. Dios no tiene la culpa que tú creas que eres injustificado. Pero comienza a creerlo. ¿Sí? Salgamos de esa incredulidad, de esa ignorancia, de esos 3 días de oscuridad. Ya pasaron. Es en las primeras horas del tercer día. Y estamos caminando las primeras horas del tercer día. ¿Sí? Caminando el tercer milenio, el tercer día de Dios. Así que no hay maldad. Tú eres un solo espíritu con Dios y fuiste justificado. Bendecidos con toda bendición.